en Salmos. Vaya conmigo a Salmos 49, 6, 8. Porque eso la palabra de Dios ya lo afirmaba. Salmos 49, 6, 8, mi hermano Wilson, por favor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Siguiente, hermano. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Ninguno. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Me escucha? Jamás. Nadie lo podía hacer. Y eso lo podemos ver aquí en Mateo 16, 26, donde dice: ¿de qué le sirve al hombre ganarse al mundo si perdiera su alma? ¿De qué le sirve al hombre? ¿O con qué el hombre le dirá a Dios: Señor, yo traigo esto para rescatar a alguien más o mi alma? Ni siquiera se puede rescatar uno mismo, dice ahí en Mateo 16, 26. Ni el hombre puede rescatarse solo. No lo puede hacer ni por nadie más. Mira lo que dice ahí. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué puede dar el ser humano por su alma? Nada. No hay nada que podamos hacer. Nosotros no podemos salvarnos nosotros mismos ni salvar a nadie más. Hay mucha gente que cree que puede salvar a otras personas. Y yo he escuchado mucha gente que dicen que se van a ir al purgatorio y que van a orar unos por otros para salirse ahí, para ser salvos. Créame que lo he escuchado. Por eso ahí dice claramente: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Una vez que partimos de este mundo al otro, ya no hay nada que pueda dar usted, ni yo. Ya no podemos hacer nada. Aquí ahorita podemos hacer algo, orar los unos por los otros. Podemos salvar nuestra alma reconociendo al Mesías. Es como podemos salvar nuestra alma. Pero por fe, por creer en Él, porque Él es el Mesías. Dice que si confesares con tu boca, ¿ves? Y creeres con tu corazón. Entonces eso es lo que dice la palabra del Señor. El hombre no puede hacer nada por sí mismo, por su alma, ni por nadie. Amén. Ahora bien, vayamos a 1 Corintios 6:20. Eso Pablo exhorta. Amén. Mira lo que dice 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí le entiende ese versículo? Mire lo que dice ahí. Porque nosotros fuimos comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. ¿Qué es en vuestro cuerpo? Hermanos, glorificar a Dios en vuestro cuerpo es no andar en lo mismo que andábamos antes, en usar nuestros miembros ahora para el servicio de Dios, para el evangelio. Y luego dice en vuestro espíritu, porque ya no nos pertenecen a nosotros, nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros pertenecemos a Dios, cuerpo y espíritu. Ya no podemos andar como andábamos antes en el mundo, ni hablar ni hacer lo que hacíamos en el mundo. Porque le pertenecen al Señor, porque fue grande lo que se pagó por nosotros, porque Él nos compró en la cruz. Él pagó un precio muy grande. Y créame que se lo digo por experiencia. Yo años pasados el Señor me reveló algo grande. Créame que cuando andaba mal el Señor me enseñó algo que lo aprendí perfectamente. ¿Sabe qué me dijeron? Me dijo el Señor: porque mucho se pagó por mí. Mucho. Y si eso me lo dijo a mí, se lo dice a ustedes también. Mucho se pagó por cada uno de ustedes. Ahí dice: porque fuimos comprados a precio de sangre. ¿Usted se imagina lo que sufrió el Señor Jesús cuando estaba en el monte de los olivos, que se puso a orar en la noche? ¿Usted cree que no estaba afligido? Él sabía lo que venía. Él sabía lo que iba a pagar por cada uno de nosotros. Él sabía el precio que iba a pagar, la sangre que iba a ser derramada por todos nosotros. Por eso nosotros ya no debemos de pensar por nosotros mismos. Debemos pensar en el Señor, en el Señor, en el Señor. Porque Él pagó por este cuerpo y por el Espíritu de nosotros. Ya no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Él, al Espíritu Santo. Él demanda de nosotros santidad. Apartados de todo lo malo y hacer lo bueno. Guarde sus cuerpos para el Señor. Lo que antes hacía malo, ahora hágalo para el Señor. Use sus manos para el Señor. Use sus pies para el Señor. Camine, lleve el evangelio para el Señor. Por eso dice que debemos andar nosotros en las cosas del Espíritu y no en las de la carne. Las del Espíritu.
¿Para qué? Para agradar al Señor. Porque Él lo ve claro, Él ve cada cosa que nosotros hacemos y cada cosa que pensamos, créame que Él lo sabe perfectamente. Y si nos decimos cristianos y andamos en lo que no le agrada a Él, pues entonces estamos, como decir, fríos y dándole una cachetada al Señor Jesús, porque Él pagó por nosotros y nosotros nos decimos cristianos y ya nosotros declaramos que es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Qué hacemos? Pisoteamos la sangre del Cordero, lo volvemos a crucificar nosotros. Por eso debemos nosotros honrarlo en nuestro cuerpo y en espíritu. Amén. Por lo tanto, nuestro precio fue muy alto por cada uno de nosotros. Ahora bien, vaya hermano Wilson a primera de Pedro 1, 18 y 19, por favor. Pedro lo expresa esto. Primera de Pedro 1, 18 y 19, hermano Wilson. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Mire qué importante es esto. Lo cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Regresa al versículo para atrás, mi hermano, al 18. Algo quiero decir ahí de ese. ¿Qué recibimos nosotros de nuestros padres? Hay mucha gente, hermanos, que muchos recibieron odio de sus padres, recibieron maltrato a sus padres, recibieron cosas de que los padres hicieron antepasados, lo recibieron sus hijos, y eso es lo que le darán a los hijos. Problemas, odio, rencor, coraje, muertes de otras gentes, es lo que dice ahí. Y Él nos rescató de eso, de esa vana manera de vivir que vivíamos. Cuando nosotros vivíamos en el mundo, eso es lo que vivíamos, una mala manera de vivir, de ver las cosas en la vida. Pero ¿qué hizo Él? Nos rescató. Mucha gente recibe herencia así como oro y plata ahí, pero eso es corruptible. ¿Pero qué vino a hacer el Señor Jesús? Dale el siguiente, mi hermano. Mira lo que dice el 19. Mira lo que vino a hacer Él. Ve, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Con eso es lo que nosotros recibimos de Él. No lo corruptible de lo que nos darán nuestros padres. Esto es lo que nosotros debemos de heredar de Él. La sangre del cordero. Porque esa es la que nos va a limpiar, la que nos va a llevar a ver al Padre. Porque es la que nosotros nos quita esa contaminación que tenemos. Por eso nosotros siempre debemos de decir, yo me cubro con la sangre del cordero de pies a cabeza. Porque Él fue el que pagó el precio por nosotros, nadie más, nadie. Nuestros padres nos trajeron a este mundo ya. Nos enseñaron lo que pudieron. Pero el que enseña lo verdadero es Él. Él es el que le enseña todo, Él es el que le enseña el camino verdadero al Padre. El que le abre la mente, su corazón a las cosas verdaderas. Lo que no contamina, lo que no le contamina su alma, eso es lo que trae Él. Por eso dice que pagó un precio muy grande por nosotros, para que creamos en Él y confiemos en Él, que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que Él es el que nos hereda a nosotros completamente. Amén. Ahora bien, vaya hermano, por favor, vaya a Romanos 5:1, ahí a Pablo lo afirma. Mire, este versículo me gustó bastante cuando estaba leyendo, me gustó mucho leer este versículo. Mire lo que dice, Romanos 5:1. Justificaos, mire lo que dice, justificaos pues por la fe. Si no tenemos fe, no somos nada, no somos salvos, no entramos a ningún lado, no llegamos ni afuera de la puerta. Justificados, ¿usted sabe qué es justificado? Bueno, mira lo que dice, tenemos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él. Él fue el que vino, hermanos, a reconciliarnos con el Padre, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos completamente, como dicen, apartados del Señor. Había una barrera altísima que dividía a Dios y al hombre, completamente. Va al 19, mi hermano. ¿Y qué es lo que vino a hacer el Señor Jesús? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. ¿Usted sabe quién fue ese? Adán. Y por uno, Jesús, vamos a ser justos muchos. Es lo que dice la palabra del Señor. Pero es muy importante eso de la fe, hermanos.
Si no tenemos fe y no creemos, es que nosotros somos justificados por la fe ya, porque creemos. Mire lo que dice esto: ser justificados es ser declarado libre de la culpa. Es lo que es ser justificado. Y sin deudas con Dios. Eso es lo que es ser justificados. Somos libres, ya no tenemos culpas, ya no hay nada que nos inculpe. Somos libres completamente porque Él puso en la cruz. Él lo clavó en la cruz ahí. Ahora tenemos paz con Dios porque Jesús ya presentó al Padre el recibo de pago de nuestras deudas. Eso es lo que quiere decir justificados por la fe. Eso es lo que nos justifica a nosotros. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener fe. Porque si no tenemos fe, no le agradamos al Señor. Yo puedo estar predicando aquí 20, 30, 100 años, y si no tengo fe, nada voy a hacer. La gente va a pasar por encima de mí, se van a salvar y yo me voy a quedar ahí como un puente. Tenemos que tener fe. Todos tenemos que tener fe. No vamos a decir yo voy a la iglesia, asisto todos los días, pero si no tengo fe, no creo nada. Hay que tener fe, porque saben que la fe es la certeza de lo que no se ve. Es lo que dice, ¿sí? Tenemos que tener fe, dice aquí. Tenemos que ser, porque esto es lo que nos justifica a nosotros por la fe. Por eso somos salvos, por gracia, no porque nosotros lo merecíamos. Era una gracia inmerecida. Pecadores era lo que éramos nosotros. Toda la vida del mundo ha sido un mundo pecador, pero ahora por Jesús somos justificados, porque creemos en Él, porque tenemos fe en Él. Y eso lo vemos aquí atrás. Mire, voy a regresarme para que lo entendamos muy bien esto. Mire, hace rato lo estaba estudiando otra vez. Mire lo que dice Romanos 10:9. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Eso es tener fe. Tenemos que creerlo en nuestro corazón y luego sacarlo a la boca y confesarlo. No al revés, no decir, bueno, yo lo creo en mis labios, pero en mi corazón no. No, créalo en su corazón, que llegue a su boca y lo confiese, para que sea salvo, para que el Señor mire que en usted hay salvación, que usted tiene fe. Es lo que dice la palabra del Señor. Si confesáramos, dice. Entonces tenemos que creerlo primero en nuestro corazón y no de labios, no nomás de labios. Porque la palabra dice, como en el Viejo Testamento, mi pueblo de labios me honra nomás. No, hay que honrar al Señor de corazón. Hay que tener fe de corazón y creer que Él es el Señor, que Él vino y padeció por nosotros. Dice que tenemos que creer que Él vino y padeció, porque Él murió y se levantó al tercer día. Se levantó de entre los muertos, subió al cielo, al Dios Padre. Es el credo de nosotros. Esa es la fe que tenemos, que murió, que padeció, pero que resucitó al tercer día. A ese mismo Espíritu que lo levantó a Él, nos va a levantar a nosotros un día, si el Señor no ha venido. Por eso dice que nosotros somos justificados por la fe. Eso hay que tener fe y creer en Él, que Él es el Mesías, que Él es el Señor. Amén. Ahora bien, el precio de nuestra redención fue su propia sangre. Ese fue el precio de nuestra redención. Nuestra redención costó la sangre de Jesús. Redención es el acto de redimir y salvar y rescatar. Es lo que quiere decir esto. Redención es un acto de redimir o salvar o rescatar. Redención, dice, condenación, rescate y salvación son palabras similares en el proceso de la redención del pecador. Redención es el rescate de una deuda, la liberación de una carga o una obligación. Eso es lo que tenemos nosotros. Por otra parte, es la liberación del perdón y la renuncia a volver a reclamar la deuda. Ya no hay nadie que pueda reclamar la deuda de nosotros. Nadie. Ni aún el enemigo puede. No hay nada que pueda hacer ya contra nosotros, porque ya se pagó un precio por nosotros y no se va a pagar dos veces. Es la acción espontánea de exigir una obligación sin imponer condiciones. La deuda o la obligación se extinguen mediante el pago, o bien, acreedor puede conceder al deudor el perdón de la deuda y liberarlo de la obligación. En la redención del pecador se dieron estos dos efectos de redimir. Jesús saldó nuestra deuda mediante el pago. Jesús. Vaya conmigo a Hebreos 9. Ahí vamos a leer unos cuantos versículos. Vaya, hermano, a Hebreos 9 del 12 al 22, para entender lo que hizo el Señor Jesús
en la redención que hizo por nosotros. Hebreos 9, 12 al 22. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros como en el Viejo Testamento, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora el nuevo pacto es por su sangre, no como en el Antiguo Testamento, que se hacía por machos cabríos y animales, y la gente tenía que regresar puede decir, cada año era lo mismo, cada año era lo mismo. Siempre la gente regresaba porque no se podía limpiar, nomás se tapaba el pecado. A veces nomás se tapa el pecado. Lo tapamos y ya creemos que ya estamos libres. No, el pecado ahí está. Y el único que podía liberarnos de ese pecado era Él. Él, con su propia sangre. Ahora es el nuevo pacto, la sangre de Él. Porque por ella ya somos nosotros salvos. Amén. Siguiente, mi hermano. Porque si la sangre de los toros, mire, y los machos cabríos y las cenizas de la becerra, dice, rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Eso es lo que hacían antes. Con la sangre de los animales, de los machos cabríos y las cenizas, y las rociaban por todos lados, y en la gente, en los utensilios, y tapaban el pecado, ya. Es lo que hacían. Cada semana que venían, o cada mes, o cada año hacían lo mismo. O sea, nunca el ser humano se libraba del pecado. Siempre estaba bajo el yugo, bajo el pecado, bajo la ley, la esclavitud. Eso es lo que hacían. Siguiente, mi hermano. Me dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha? Óigalo bien. A Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mire, ¿cuánto más la sangre de Él vale que todo lo que los machos cabríos? ¿Cuánto más vale? Es lo que dice, esa es la pregunta. Si antes se limpiaban con esa sangre de animales, imagínense con la de Jesús. Como dice ahí, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Porque Él Él ofreció su vida. Pero Él tenía el poder para poderla tomar. Por eso Él la ofreció. Porque era un hombre sin mancha. Era hombre, pero Dios al mismo tiempo. Pero tenía que hacer un nuevo pacto con los hombres. Tenía que redimirnos de la maldición de la ley. Tenía que ser un nuevo pacto para que hubiera ya salvación por el pecado que hubo anterior. Entonces tenía que venir el Mesías y hacer esto. Créame que le costó hacerlo. Le dolió en su corazón, pero tenía que padecer. Tenía que padecer en esa cruz. Tenía que hacer un nuevo pacto con Dios, con los hombres, para Dios, para traerlos a la salvación, para quitarnos del pecado en que vivía la humanidad, para librarnos. Todo el que, dice Él, que todo en el que Él crea será salvo. Muchos no creen, todavía no creen en Él, pero los que creemos en Él sabemos que es verdadero y es fiel. Entonces eso lo hizo Él para que nosotros sirvamos al Dios vivo, porque para eso fuimos creados. No fuimos nomás creados para trabajar y para estar aquí procreando, no, hermanos. Dios creó al ser humano para que le sirviéramos a Él, para que le adoráramos a Él, así como son los ángeles. Pero se metió en el amigo en el medio y nos separó de Dios. Ahora, separándonos de Dios, estábamos alejados de Dios. Tenía que haber un nuevo pacto que era en el Mesías, para reconciliarnos a nosotros, todo el mundo, con el Señor, para romper esa barrera que había, porque cuando Él murió, se rompió el velo y nos dio acceso al Padre. Es lo que vino a hacer Jesús. Vino a reconciliar el mundo con Dios. Vino a quitarnos ese peso que teníamos, esa carga, esa maldición. Él lo vino a hacer. Pero ¿cómo lo podía hacer? Solo con su sangre, solo sacrificándolo a Él. No fue fácil, créame que no fue fácil. Si usted se pone a meditar y entra y se pone lleve su mente allá donde Jesús fue arrestado, fue azotado. Imagínense cuando lo azotaban, cuando le van por las calles latigándolo, cuando lo levantaron a esa cruz. Fue algo muy difícil, pero se tenía que hacer. Por eso dice que la deuda ya ha sido pagada. Fue una deuda muy grande. Fue un precio muy alto que se pagó. Que a veces nosotros no tomamos conciencia de lo que hacemos, de lo que vivimos. Lo tomamos como, ahí se va. Como quiera, ya pagó una vez, ya soy salvo y ahí voy para adelante. No. Si ponemos a hacer conciencia, es algo grande lo que hizo el Señor por nosotros. Nadie podía hacer eso. Nadie podía rescatarnos de eso. Nadie iba a dar su vida por nosotros o por el mundo. ¿Quién? No había nadie, no se encontró a nadie que lo pudiera hacer, dice el Señor. No había nadie en el cielo ni en la tierra, solo Él, Dios mismo. Dios mismo tenía que bajar otra vez para reconciliarnos con Él, así como vivíamos primero en el paraíso, Dios y Adán y Eva, juntos, porque no había pecado, no había nada en medio.
Entonces es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús, a limpiarnos, a vivir una nueva en Cristo Jesús, a servirle al Dios vivo, a hacer lo que el Señor quiere que hagamos, a adorarlo a Él nomás, a nadie más, a adorar su santo nombre. Amén. Ya el siguiente, mi hermano. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Tenía que haber muerte. Acuérdense que el primer pacto le llaman testamento. Entonces, para que haga un pacto nuevo y un nuevo testamento, tiene que haber muerte del que lo hizo. Y murió Jesús en la cruz. Murió. Por eso dice, tenía que morir para que hubiera un nuevo pacto. Usted sabe que cuando un hombre está vivo y tiene una herencia, hace su herencia y hacen todo el papeleo. Pero ¿qué es lo que pasa? Antes de entregar la herencia, él tiene que morir. Si no, pues nunca se entrega. Eso fue lo que le pasó al nuevo pacto. Tenía que morir el Señor Jesús, o el Dios que hizo el primer pacto, se puede decir, para que entrara el nuevo pacto. Porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más. No hay otra persona, no hay otro ser. La gente a veces busca mediadores y no hay ningún otro mediador. No hay nadie que te lleve al Padre, solo Jesús. Ni santos, ni santas, ni vírgenes, ni nada. Solo hay un mediador. Amén. Siguiente, hermano Wilson, por favor. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, del que lo hizo. ¿Y quién lo hizo? El Padre, ¿verdad? Entonces mandó a su Hijo para que muriera Él, que es el mismo Dios, para que se hiciera un nuevo pacto. Es lo que pasó aquí. Terminó el pacto viejo y ahora estamos bajo el nuevo pacto, la nueva ley, que es por gracia. La ley termina y ahora estamos por gracia vivos. Porque no es que seamos buenos o que seamos santos, Él nos justifica, sí, pero por gracia estamos aquí, por el nuevo pacto. Porque si por el Señor fuera, no estuviéramos nadie aquí nosotros. Créame que estuviéramos o apedreados o ya nos hubieran fulminado el Señor. Porque no vemos nadie santo para el Señor, no hay nadie santo. Y si no, levante la mano que diga que es santo. No hay, no habemos. Tenemos que tratar de santificarnos para el Señor todos los días, porque todos los días pecamos, todos los días pensamos mal. Entonces, lo que vino a hacer el Señor Jesús, terminar ese pacto y hacer uno nuevo. Siguiente, mi hermano. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Ve? El Señor Jesús nació y creció, pero tenía que morir para que eso se confirmara, para que terminara ese pacto y se hiciera uno nuevo. Es lo que vino a hacer el Señor Jesús. Tenía que morir por nosotros, no había otra forma. Amén. Siguiente, mi hermano. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Ustedes han leído el Antiguo Testamento, vieron cómo se hizo el primer pacto. Fue por sangre de animales, de machos cabríos y de todos los animales. Se le dio a Moisés y Moisés lo roció en toda la gente que estaba, todo el pueblo. Y luego se roció en los utensilios del Señor, aún en la palabra del Señor, porque se tenía que hacer un pacto con sangre. Eso es lo que se hizo en el Viejo Testamento, con la sangre de los machos cabríos. Pero ahora es un nuevo pacto, que ahora es por la sangre del Señor Jesucristo. Por eso somos salvos. Por eso se considera a Jesús el nuevo pacto. Termina la ley. En Jesús terminó la ley en realidad. Amén. Siguiente, mi hermano. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, mire que lo dije, y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro de la ley, dice, y también a todo el pueblo, con la sangre de los animales, porque se tenía que hacer un pacto, y Él lo hizo, porque así vivieron todo ese tiempo, de Moisés hasta que vino el Señor Jesús, bajo la ley, siguiendo 600 y tantas leyes que nadie podía cumplir. Nadie las podía cumplir. Eran unos apedreados, otros eran quemados, o sea que era demasiado. La gente vivía oprimida, porque a los mismos fariseos, los mismos de la iglesia, ellos ponían otras cláusulas aparte para que la gente no pudiera cumplir las leyes, y así los acusaban. Por eso Jesús los acusó directamente. Fariseos hipócritas, les dijo, atan cargas pesadas al pueblo que ni ustedes mismos pueden cargar. Eso era la ley, era maldición. Pero tenía que vivir el mundo, se tenía que regirse por algo, porque el mundo después del pecado era terrible.
Había un desorden, un caos. O sea, el pecado era grande. Entonces tenía que, eso fue lo que hicieron en el primer pacto. Ahora el Señor Jesucristo tenía que venir a morir por nosotros para hacer un pacto nuevo, por gracia. Amén. Siguiente, mi hermano, por favor. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Siguiente, mi hermano, por favor. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, mire. Con la sangre ellos todo rociaron. Los vasos del ministerio del Señor, todo ahí donde estaban, todo fue rociado con la sangre de los animales, de los machos cabríos. Amén. Siguiente, mi hermano. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si el Señor Jesucristo, hermanos, hubiera venido y no hubiera muerto, que hubiera dicho, yo no voy a pagar por este mundo pecador, y se hubiera ido, no hubiera remisión de pecados. Nosotros hubiéramos estado pecadores todos hubiéramos muerto en nuestros delitos, en nuestros pecados. Pero miren que Él se humilló hasta lo sumo, dobló rodillas, se humilló por nosotros, porque tenía que haber derramamiento de su sangre para hacer un nuevo pacto por todos nosotros, para que nosotros tuviéramos otra vez, como decir, un acercamiento al Padre, que se rompiera esa barrera que teníamos haz cuenta que ve el acta que estaba ahí, que es un acta que nosotros tenemos la hacha puesta de muerte, pocas palabras. Es lo que teníamos nosotros, era un decreto de muerte, todas las naciones, porque no conocíamos los pactos de Israel, no conocíamos sus leyes. Entonces, es lo que dice ahí, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Siguiente, mi hermano, por favor. No, pues ya está ahí el 22, ¿verdad? Amén. Y el Padre nos liberó de nuestra deuda mediante el perdón. Mire, el Padre nos liberó porque nos perdonó el Padre. ¿Sí me entiende? Nos perdonó el Señor. Porque el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, hermanos, fue algo que si nos ponemos a pensar, fue algo lo más grande que ha hecho Dios en la tierra. Eso, lo mejor, que nos dio salvación a través de su Hijo. Y el Padre nos perdonó. Es lo que dice aquí. Y el Padre nos libró de nuestra deuda mediante el perdón. Vaya, hermano, por favor, a Hebreos 8:12, por favor, para que miren cómo el Padre nos perdonó. Ahí nomás regresen para atrás, Hebreos 8:12. Hebreos 8:12, mi hermano Wilson, por favor. Mire cómo nos perdonó el Padre. Porque mire lo que dijo el Señor. A veces la gente, nosotros pensamos, mire, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. ¿Ve cómo nos perdonó? Ese versículo es muy importante. ¿Para qué? Para nosotros los cristianos. Porque a veces a nosotros se nos olvida el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, el perdón que nos dio el Padre. Dice que nuestros pecados fueron echados al fondo del mar y nunca más se los va a echar en cara. Pero nosotros a veces queremos regresar a esa vida pasada y traer esos pecados otra vez. Yo fui, yo tenía. Ya no es nada, ya no tuvo y se acabó. No traiga nada de lo pasado, porque Él dice que no se va a acordar nunca, jamás, de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, de lo malos que fuimos. ¿Por qué nosotros a veces queremos regresar y traer cosas que ya no podemos traer? Ya no es necesario. Si el Padre las olvidó, olvídela usted también. Olvídela su mente, bórrela, sáquela de su corazón. Créale al Señor, porque Él ya no le va a echar nada en cara. Le va a contar cuando se hizo cristiano, de ahí para adelante le va a contar las obras que ha hecho usted y lo que sigue haciendo con su vida cristiana. Eso sí se lo van a juzgar, créame. Pero lo pasado es terminado, se acabó. No traiga nada al presente de su vida pasada. Diga, soy un hombre nuevo, una mujer nueva en Cristo Jesús, y ahora me muevo por fe, por gracia del Señor Jesucristo, porque mi Padre me perdonó por el sacrificio que hizo el Señor Jesús en esa cruz. Por eso me perdonó Él. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor, vivir una vida agradable al Señor, tratar de vivir sin mancha, sin arruga, tener unas vestiduras limpias, redimidos del pecado, hechos hombres, nuevos hombres en Cristo Jesús. Es lo que quiere que vivamos. Porque si Él nos perdonó, ¿por qué nosotros nos perdonamos a nosotros mismos? Porque créame que hay gente que no se perdona a sí mismo. Necesita perdonarse a sí mismo sus culpas, sus pecados, sus cosas, y entrégalas al Señor, y Él le va a perdonar todo eso completamente.
pero entréguele lo que usted siente en su corazón. Libérese de esa culpa que tiene. Sáquelo al Señor. Sáquele y trágaselo al Señor y libérese, porque Él ya lo perdonó. Pero a veces nosotros no nos perdonamos. Queremos seguir cargando esa carga. ¿Para qué seguir cargando esa carga? Ya no es necesario. Ya no traiga nada de carga. Si trae unas cargas, tráigas al Señor. Y directamente, porque ya usted es directamente con el Padre. Ya no hay nada que diga, oh, es que voy a ir con esta persona. Vaya usted directamente con Dios. Para eso Jesús vino a romper ese velo, para que usted tuviera un acceso directo al Padre, para que el Padre le perdone y le ayude y le haga olvidar lo que usted cree que trae consigo usted adentro. Amén. Gloria a Dios. Vaya, hermano Wilson, por favor, a Romanos 3:24. Pablo resume así el proceso. Mire lo que dice aquí en Pablo en Romanos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante la salvación, gratuitamente, hermanos. Gracias a Él no tenemos que hacer nada, solamente seguir el camino, seguir el blanco que es Él. Él ya nos dio la salvación, es gratuita. Agárrala y téngala con usted, porque Él ya nos redimió, ya nos justificó, ya nos salvó. Solo siga el camino, no se desvíe a ningún lado, porque créame que la salvación, así como se le dieron, se le puede quitar. Se pierde la salvación también. Si la descuidamos, se pierde. Ahorita ya estamos justificados. Ya no tenemos excusa para decir, no, yo ya no voy a hacer esto porque yo ya me salvé, ya no voy a ir a la iglesia o ya no voy a hacer nada. No, ahora con más razón tenemos que asistir, tenemos que ayudar, tenemos que vivir una vida agradable al Señor, porque fue mucho lo que se pagó por cada uno de nosotros, porque es gratis la salvación que tenemos. ¿O a alguien de ustedes les costó algo la salvación? Díganme, ¿qué les costó? Nada, a mí no me costó nada. Nada me costó y nada me ha costado seguir adelante. Solo hay que esforzarnos, porque fue un precio muy grande que Él pagó por nosotros. Él nos entregó un boleto de salvación, de vida eterna. No hay que descuidar esa salvación tan preciosa y tan grande que es esa salvación, porque a nosotros no nos costó, hermanos. Si a nosotros nos hubieran llevado en ese camino con una cruz, créame, latigándonos más de uno, hubiéramos tirado esa cruz y hubiéramos corrido para otro lugar. No hubiéramos llegado arriba al cerro, se lo aseguro, que más de uno tiraríamos esa cruz. Póngase a pensar, mire su vida, fíjese en usted mismo y piense cargando esa cruz y que lo estén latigando y sangrando y sin zapatos para llegar a un lugar alto. Eso es pagar algo. Ahí sí digo, ok, sí me costó y no llegué, o me costó llegar, pero al último ya me cortaron la cabeza, pero llegó. Entonces es gratuita la salvación que el Señor nos ofrece por su gracia, porque Él tenía que pagar un precio por cada uno de nosotros. Solo hay que creer, hay que tener fe que Él es el Señor, que Él es el Mesías, que Él es el que pagó el precio por nosotros, el que nos llama a seguir adelante, el que nos llama a ser apartados, a ser santos para el Señor. Así como hacía con Israel, que le decía, santifíquense porque voy a llegar por ustedes el fin de semana, 3 días estén libres de todo. Así dice el Señor ahora, hay que estar libres todos los días para Él, porque Él viene todos los días. ¿Cómo va a venir el Señor aquí, el Espíritu Santo, y nosotros estamos todos sucios? ¿Cómo nos va a visitar? ¿Qué santidad tenemos nosotros ahí? ¿Dónde está la santidad que debemos de guardar? Si Él nos visita todos los días, aquí nos visita, aquí está, se puede decir, porque Él está en todos lados. Donde 2 o 3 estén, ahí dice, ahí estaré yo. Créanme que aquí está el Señor. Y todos vamos a dar cuentas de nuestras cosas, sean ocultas o no. Todo lo que estoy hablando, yo voy a dar cuentas al Señor de aquí, de mis palabras. Yo daré cuentas a mi Señor de lo que estoy hablando, porque no son palabras mías, son palabras del Señor para ustedes, para mí primeramente. Yo me predico primeramente a mí. Entonces yo tengo que mantenerme en santidad, porque el Señor viene. Todos tenemos que estar limpios, porque esto es, dice que somos justificados gratuitamente. ¿Qué más queremos en la vida? Si Él ya nos redimió de la maldición de la ley, se puede decir, ya no hay ley para nosotros, no existe para nosotros. Amén. Denle un aplauso a mi Cristo. Ya me lo termino, mis hermanos, ¿ok? Ahora bien, por lo tanto, fue todo de forma gratuita y a nosotros no nos costó nada, dice la palabra del Señor. Ahora bien, vayamos a Efesios 1:7, mi hermano, por favor.
Pablo además afirma sobre Jesús. Pablo lo afirma, y si lo afirma es que es verdadero. Efesios 1:7, por favor. Porque esto lo afirma Pablo, o sea que lo cree como si lo tuviera en la mano. Es como lo cree Pablo aquí. Mire lo que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Ve? ¿En quién tenemos redención? ¿En quién tenemos salvación? En Él, por su sangre, no por nadie más. Hay gente que cree que hay otros que le hacen milagros, como otros santos, como vírgenes, como... Hay muchísimos dioses para mucha gente, pero nomás hay uno. En Él tenemos otra redención, por su sangre, porque su sangre fue rociada en cada uno de nosotros, para un nuevo pacto. En Él tenemos perdón de pecados. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted vino a Cristo, cuando usted declaró su boca y creyó en Él, ¿verdad?, que es su Señor y Salvador, y usted se bautizó, automáticamente dice que sus pecados fueron perdonados. Todos, no quedó uno. Para todos los que se bautizaron nuevos, ahí fueron perdonados sus pecados. Es lo que dice la palabra del Señor. Porque es según la riqueza de su gracia. Todo es por gracia. Todo lo de Jesús por gracia, no por méritos de nosotros. Si no, nosotros nos envaneciéramos, nos creyéramos mucho. Oh, no, es que yo hago esto, yo salvé a mi hermano, yo lo traje, yo lo salvé. No, hermanos, no. Es por la gracia de Él que somos salvos. Por la gracia, usted es salvo, por la gracia soy salvo yo. Para no envanecernos, para no creernos. Porque si llegamos a eso, el Señor nos termina, nos fulmina, se acabó. No llegamos a ningún lado. Por eso lo hizo Él. Por la gracia, por la sangre de Él somos perdonados. Por la gracia de Él somos salvos. Por eso es que dice esto la palabra Pablo, lo afirma Él. Él es el que perdona pecados, no nosotros. Solo Dios es el que puede perdonar pecados. Amén. Vaya, mi hermano, por favor, a Colosenses 1, 13 y 14, por favor. Dice que Pablo resume la operación del Padre y del Hijo en el proceso de la redención del pecador. Mire, vaya a Colosenses 1, 13 y 14. Colosenses 1, 13 y 14, mi hermano. Mire, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién lo hizo? El Padre. Él es el que nos libró de las tinieblas. Él nos trasladó porque Él ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Ya sabía quién era usted, ya sabía quién era usted y qué es lo que iba a hacer. Ya el Señor nos tenía a nosotros conocidos desde antes de que se era este mundo. Ya nos conocía. Y Él nos libró de las potestades de las tinieblas. Fue el Padre que nos libró. ¿Y a dónde nos llevó? Al reino del amado Hijo. Porque si el Padre no lo llama, créame que usted no conoce al Hijo, jamás. Porque el Padre es el que busca, el que llama. Y Él es el que lo manda con el Hijo. Y el Hijo lo recibe. Y cuando el Hijo lo recibe, dice que no se le va a perder ninguno de la mano. Porque todos los que le da el Señor a Él, todos se quedan en la mano de Jesús. Nadie se va a perder. Nadie. Porque Él dijo claramente, los que me ha dado mi Padre, de ninguno se va a perder. Ninguno. Tengo que guardarlos todos. Amén. Ya el siguiente, mi hermano Wilson, por favor. Mi hermano Wilson, por favor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vea otra vez. ¿En quién? En Él. Solo en Él tenemos redención, solo en Él hay salvación. No hay salvación ni en mono, ni en santo, ni en cruces, ni en nada. Para que la gente ya se quite de tantas cosas en el mundo allá. No hay redención, no hay salvación en nada, solo en la sangre del Cordero, en el perdón. Él es el que perdona. Alabado sea el Señor. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay perdón. Y lo dicen muchos versículos para que lo tengamos en cuenta. Solo en Él tenemos redención de su sangre, solo en Él tenemos perdón de pecados, en nadie más. El Señor es claro y nos habla claramente en esta noche. No tenemos que buscar ni creer en nadie más, solo en Él, solo hay que confiar en Él. Que Él tiene nuestra vida en sus manos y Él decide qué hacer con cada uno de nosotros. Solo hay que obedecerlo y seguir el camino, seguir guardándonos para Él. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Él nos ha llamado a nosotros para trabajar en la obra, para hablar del Evangelio, para buscar almas. Es lo que tenemos que hacer. Amén.
Voy a concluir con esto, mis hermanos. Jesucristo saldó nuestra deuda con un pago efectuado a través de su sangre derramada en la cruz y nos ofreció la redención de nuestros pecados. ¿Ve? Él nos lo ofreció. Ahora hay mucha gente que no la quiere agarrar. Bueno, dice que el que no cree en él ya es automáticamente condenado. Y el Padre emitió el certificado de libre de deuda. Mire, el Padre fue el que nos liberó completamente. Cuando Jesús pagó el precio por nosotros, el Padre nos liberó de la deuda que teníamos con Él, declarándonos justificados, perdonados y santificados y libres de condenación. Mire lo que dice ahí. El Padre nos justificó. ¿Por quién? Por Jesús. Por Él. Él nos perdonó, nos justificó, nos santificó. Por Jesús, por el gran sacrificio que hizo en esa cruz. Esa cruz fue algo, ese sacrificio, hermanos, fue algo, se puede decir que no había algo más grande que se podía hacer. Eso es demasiado lo que se pagó en esa cruz. Imagínense ustedes usted vería a un hijo de usted que lo estuvieran latigando y llevándolo por toda una caminata, latigándolo y sacándole el cuero y sin agua y cayéndose, y luego llevarlo ahí y clavarlo en una cruz. ¿Usted aguantaría eso? No. Créeme que María aguantó demasiado. María vio todo el sacrificio de su hijo. Ella miró todo. Por eso el Padre nos perdonó por Él, porque todos los que creemos en Él, el Padre nos perdonó, ya nos justificó, ya nos santificó y nos libró de la condenación eterna. Eso es lo que hizo el Padre. Por eso el Padre es bueno con nosotros. Él es todo para nosotros. Por eso cuando le pida al Señor, al Padre, pídaselo en nombre de Jesús, porque Él pagó el precio por usted. No lo pida por nadie más, por el nombre de Jesús, porque Él es el que lo libró. Él es el que nos libró a nosotros, dice la palabra del Señor. Vaya hermano Wilson, para cerrar aquí, vaya Romanos 8:1, por favor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Ya no hay condenación para nosotros. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Créale al Señor, créalo y recíbalo. Ya no hay condenación para nosotros. Ya no existe. Ya el enemigo no tiene potestad sobre nosotros. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? No hay que andar conforme a la carne. Hay que crucificar esta carne aunque no le guste. Hay que andar en el Espíritu. Hay que sacar el Espíritu de nosotros sobre esta carne. Por eso siempre que ore, dígale: Señor, levanta mi espíritu sobre esta carne. Crucifícala, Señor, y levanta mi espíritu. Tenemos que vivir conforme al Espíritu y no a la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que no agraden las cosas del mundo. No busquen las cosas del mundo. No busquen lo que no necesitan. El Señor le va a dar a usted lo que usted necesita nomás. No le tenga amor a las cosas, ni menos al dinero. Eso es la carne. Todo lo que usted da a su carne, eso es amor a la carne. Eso es andar en la carne. No hay que andar en las cosas del mundo. El mundo para nosotros está crucificado, ya nos crucificó a nosotros. Nosotros ya tenemos que andar en el Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu, en lo de Él nomás. No hay nada más. Porque como dijo Jesús, en las cosas de mi Padre tengo que estar. Así también nosotros tenemos que decir lo mismo. Tenemos que estar en las cosas de nuestro Padre. No nos quiere por ahí en el mundo vagando, haciendo cosas que no debemos. Eso es lo que quiere el Señor, que estemos conforme a su Espíritu. Amén. Vaya hermano Wilson, para cerrar con esta primera, es Colosenses, 1 Corintios 6:11, para cerrar con esto. 6:11, mi hermano. Amén. Y mira lo que éramos antes, mire. Vaya al 10 para leerlo todo, hermano, para entenderlo bien. Vaya al 10, por favor. Mire lo que dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Va el siguiente, mi hermano. Y esto éramos algunos de nosotros antes, mas ya habéis sido lavados. ¿Ves? Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que éramos nosotros antes. Ahora ya hemos sido lavados, justificados, ya hemos sido perdonados. Eso éramos antes. Y nadie me puede decir que no era una blanca paloma, porque todos éramos pecadores. Todos vivíamos así. Todos teníamos algo que debíamos con el Señor.
Por eso había una acta de decreto de muerte para nosotros. Pero ¿qué vino a hacer Él? Pagar el precio por nosotros. Por su sangre ya hemos sido justificados, ya hemos sido lavados y hemos sido perdonados. ¿Qué más queremos en la vida? Ya no somos las mismas personas de antes, ya ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Amén. Así que denle un aplauso a mi Cristo para cerrar. Que Dios me lo bendiga. Y con esto termino. Gracias a Dios. Y paso ahora a la pastora para si algo tienen que decir. Amén. Y si no, pues de una vez. Amén. Gloria al Señor, hermano, póngase de pie, hermano. Vamos a aprovechar rapidito el tiempo. Véngase para acá para enfrente, hermano.